intencional, pero esta clase para mí, este capítulo fue para mí algo que, como siendo pastor de jóvenes por tantos años, yo he visto los resultados de la clase. Se trata de promete bendecir a tus hijos. Y tiene que ver cómo nosotros, como padres, instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, en otras palabras, right? Y he visto como pastor de jóvenes, padres que han, de la manera que ellos tratan a sus hijos, o hablan a sus hijos, o encaminan a sus hijos, los resultados, right? Por ejemplo, yo estaba hablando con Lidia hace unos días acerca de la clase y le decía, yo me recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes y padres castigaban a los hijos de no ir a la iglesia porque no estaban haciendo bien en la escuela o hacían algo mal en casa o, y por castigo no los dejaban ir a la iglesia. ¿Qué mentalidad? You know what I mean? Like, castígalos de otras cosas, pero de ir a la iglesia y amar a Dios y buscar de Dios y estar entre, la congregación. Uno mismo como adulto se castiga. No voy para la iglesia porque no me siento bien. Yes. Y esa misma mentalidad, lamentablemente a veces nosotros se lo pasamos a nuestros hijos como padres. Si no te sientes fuerte, no vayas a la iglesia, quédate aquí, métete al cuarto. Esa no es la reacción que debemos tener. La reacción es, mira, no te sientes bien, enamórate más de Dios, acércate más a Dios, ve a la iglesia, lee la palabra, ora, right? O leámosla o practiquémosla, venga a ver. Es que uno de los problemas a los que vos te referís, yo me acuerdo que yo miraba y estábamos digamos, la vida mundana que llevábamos. Mi papá hacía asados, trago, en fincas, paseos, todo era rumba, menos los domingos iglesia, ñao. Si quería ir bien y si no, pues no era algo que tienes que ir, no. Y entonces yo un día me senté a mirar y yo, qué tan raro que uno llega ya a una edad adulta y ya le da por ir uno a la iglesia, pues porque así es allá. Cuando se siente en todas partes, todo el mundo corre a ir a la iglesia ya a la edad de 55, 65 años, todo el mundo a la iglesia católica los domingos. Raro, y uno joven, no, pues no. Pero, y yo me senté a pensar ayer o antes, yo decía, el Señor lo bendice no mucho, porque yo mucho insistí y pensé venir en este país, pero para mí era algo imposible porque ¿qué me van a dar la visa a mí? Pues en los países de nosotros que se la van a dar, pero cuando nació Samuel, yo le pedía mucho a Dios, Señor, yo quiero que él crezca en Estados Unidos, que coja el lenguaje, la lengua nativa de allá. Y como yo sabía que Mónica y Joel estaban encaminados en el cristianismo, yo tenía unas bases. Pero como la familia de Diana toda es muy católica, yo respetaba eso. Inclusive con mi suegra llegábamos, no a discutir, pero ella con su, ¿cómo se dice? Con sus creencias y yo con las mías. Pero yo decía, yo no puedo entrar a discutir con esta hija porque esto devuelve un choque ahí. Pero ya cuando llegamos aquí, yo sí quería, yo decía, Dios mío, que el niño se crezca en esas bases cristianas ya. Y mira, ya no necesitamos decirle a Samuel cuando vamos a desayunar o a almorzar o a cenar que ore, ya él solito, ya él es como una máquina que exacto, ya es reacción. Entonces, hábito. Entonces en estos días llego y le digo a mi señora, mamá, si papito Dios es invisible, ¿cómo hicieron para matarlo? ¿Sí me entiendes? Entonces, dice unas preguntas que no corchan a uno y uno dice, ¿cómo él me escucha si yo no lo escucho a él? Es que él me habla, pero es que yo no lo escucho. Hijo, calma, cuando vos vas a hacer algo malo, ya Dios en tu cerebro ya te está diciendo, no haga eso, que eso está mal. Sí, papá, ya entiende, entonces ahora sí ya voy entendiendo. Pero vamos, pues yo me siento con mis pecados y mis errores, pero me siento satisfecho. Pues sí, no quiero desviarme del proceso, Sobrano. Antes
antes de comenzar. Señor, gracias por este día. Gracias por esta semana. Gracias, Señor. Gracias por los hombres, Señor, que se animaron a estar aquí hoy, Señor. A aquellos que no pudieron venir, Señor, te pido, Señor, que tú estés con ellos donde ya tengas tu presencia, los siga, Dios, Señor. Y te pido, Señor, que mientras nosotros estemos practicando de esta palabra y practicando de este capítulo, Señor, que nos podamos ayudar, que esta palabra nos pueda enseñar, que nos pueda guiar, que nos pueda transformar, Señor, y ayudarnos, Señor, aleluya, poder criar nuestros hijos mejores, Señor, poder ayudarlos a enamorarse más de ti, Señor. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú tomes control en esta tarde, toma control de mí, Señor, que las palabras que sean dichas hoy, Señor, sean canalizadas de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera empezar con el versículo clave del capítulo. Estamos en el capítulo 7, la página 101, y la palabra se encuentra en Génesis, capítulo 28, del verso 3 al 4. Y no estaba muy, no me gustó mucho la traducción que usaron para ese versículo, porque hay palabras que lo fecundo, no sabía ni qué era esa palabra. Lo tuve que Google, pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice: que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Amén. Lo recibimos. Yo creo que como padre, nosotros, el sueño, yo sé que yo no soy el único como padre, que mi sueño y mi deseo es que mis hijos sean fuertes en los caminos del Señor y que tengan éxito y que puedan vivir, alegre y felices y otra vez con mucho éxito. Es nuestro deseo como hombre, como padre, right? Y Dios nos da esa promesa, que si nosotros nos mantenemos, right, en los caminos de Él, si nosotros nos mantenemos enamorados de Él, si nosotros nos mantenemos dependiendo de Él, el Señor va a multiplicar nuestra generación, right? Y la generación que viene será bendecida. La próxima generación será bendecida, ¿verdad? Algo que yo estaba pensando cuando leía este versículo: siempre tiene que haber alguien que pave the path, que abra el camino para una generación, right? Y algo que yo anoté aquí es, como padre, mi deseo es que mis hijos encuentren éxito en su vida, que amen a Dios con todo su corazón y que aprenda a depender de Dios. Y que aprendan a depender de Dios en todo, right? Para mí esa es la clave. Depender de Dios, amar a Dios con todo su corazón en todo, en toda situación, en todo reto, en toda situación que nosotros nos vayamos a enfrentar. Sé que es el deseo de todos ustedes también, pero ellos no van a saber esto a menos que yo se lo diga y lo presente en oración, right? ¿Cómo mis hijos van a saber que ese es mi deseo si no se lo digo audiblemente? Uno no puede asumir que nuestros hijos saben que nosotros deseamos lo mejor para ellos y que nosotros lo presentamos en oración. Yo pienso que en esta clase el Señor nos quiere decir, o el autor nos está aconsejando y nos está retando, de que no solamente lo presenta a tus hijos en oración en privado, pero cara a cara.
habla con ellos cara a cara, dile que tú deseas lo mejor para ellos, que tú oras por ellos, que el Señor tiene control de su vida, que el Señor tiene control de su futuro, que el Señor le va a dar éxito, pero van a haber momentos difíciles y van a haber retos y van a haber momentos donde quizá su fe se va a decaer, pero el Señor siempre está ahí y que es importante que nosotros nunca nos desviemos, que ellos no se desvíen del camino del Señor. Este capítulo nos ayuda a tener un alto nivel de intención y propósito en bendecir a nuestros hijos y romper cadenas que quizás no han atado para que no siga el mismo ciclo. ¿Entendieron eso? Lo leo otra vez. Déjame leerlo otra vez. Okay. Este capítulo nos ayuda a tener un alto nivel de intención y propósito en bendecir a nuestros hijos y romper cadenas que quizás no han atado a nosotros para que no siga el mismo ciclo o para que ese ciclo no se pase a nuestros hijos. Right? Yo sé que en mi familia hay ataduras. Yo sé que en mi familia hay curses, how do you say, maldiciones que siguen mi familia. Y yo sé que cada uno de ustedes, si reconocen o saben de la historia de su familia y van profundos, quizás no tengan que ir muy profundo, y están en el superficie, right? Ya sabemos lo que son, porque nosotros mismos como hombres luchamos con muchas de esas ataduras. Esas ataduras que nos quieren alejar de Dios, que nos quieren robarnos de la bendición que Dios quiere para nosotros. Y no solamente para nosotros, no podemos ser egoístas, right? En pensar de que, voy a perder mi bendición. No solamente tú vas a perder tu bendición, pero tus hijos van a perder la bendición. Y los hijos de tus hijos van a perder la bendición. Alguien tiene que abrir el camino. Alguien tiene que romper esas cadenas. Alguien tiene que tomar la decisión de decir, aquí paró. Aquí paró esas cadenas. Aquí paró esa atadura. Y desde ahora en adelante, yo voy a hacer todo lo posible para que mis hijos sepan que Dios es todo. Punto. Todo. Y a veces requiere sacrificio. No, a veces requiere sacrificio. Requiere intención. Requiere propósito. Requiere que nosotros nos levantemos cada día, no algunos días, porque cuando uno quiere hacer cambio, cuando uno quiere cambiar nuestra generación, cuando uno quiere cambiar el camino o abrir un camino, hacer algo nuevo en la historia de nuestra familia, hay que levantarse todos los días y estar enfocado. Y no permitir que nuestras emociones, no permitir que nuestros sentimientos, no permitir las montañas o las paredes que se nos enfrentan, que nos detengan de poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestros hijos. Porque al final del día no solamente sufrimos nosotros, pero sufren nuestros hijos. Y lo peor que puede pasar un padre, me imagino yo, right? Porque lo he escuchado de otra gente, que están en la cama de muerte y saben que quizás tus hijos, quizás no pudiste hacer, no hiciste todo lo que pudiste hacer para que tus hijos tuvieran, pueda tener la fe que uno desea. Right? Exacto, o un cambio, o no hiciste lo suficiente. Yo conozco personas que ya son de mayor edad y han dicho, yo hubiera querido hacer más. Hubiese yo podido pasar más tiempo con mis hijos, hablarle más, aconsejarle más, amarlos más, pasar más tiempo con ellos, darle más palabras, enseñarle y demostrarle que los momentos difíciles que yo pasé, yo no fui el que me saqué me saqué de esa situación, fue el Señor que me sacó. Quizá me estoy adelantando un poquito, pero me viene a la mente una parte del libro que dice que nuestros hijos, cuando nosotros estamos pasando por, y lo vamos a tocar otra vez, cuando nosotros estamos pasando por quizá quizá un reto, right? O una tribulación en nuestra vida,
y el Señor abre puertas, a veces nosotros le damos gracias al Señor y sabemos que esa puerta fue abierta de parte de Dios. Pero cuando yo hablo con mis amistades o cuando hablo con así yo, pues, ¿sabes? Eso soy yo soy el que, yo siempre si me enfrento a una situación, yo sé qué hacer. Yo soy inteligente suficiente, yo tengo la sabiduría, yo tengo la fuerza suficiente, yo a través de mi experiencia he podido lograr lo que he tenido y lo que por trabajar fuerte y enfocarme y mantenerme. La verdad del caso es que mucha gente, el éxito que logran es por causa del Señor. Por eso la palabra dice que siempre hay que darle gloria a Dios, right? Cuando uno recibe bendición, cuando una puerta se abierta, cuando nosotros somos liberados, cuando algo bueno pasa en nuestra vida, toda la gloria es del Señor. All of it. Y nuestros hijos tienen que saber eso también y ver eso también. Porque cuando ellos pasen por sus situaciones, ellos tienen que entender de que, wow, la gloria es del Señor. Si el Señor ayudó a mi papá cuando él estaba pasando por situación de su trabajo y pudo abrir camino y pudo abrir puertas y pudo ayudar y proveer, él va a hacer lo mismo conmigo. Eso le da confianza a nuestros hijos. And on that same thing, that's why it's important for us to share with our children what we're going through. Because we tend to think, I cannot tell them I'm protecting them by not telling them. But then how can their faith grow if they don't understand and see what God is doing in your life and how God has helped you and how God is taking you through things? It's an old mentality because our parents did that, the grandparents did that, and you would find things out when you're older. Wow, I didn't even know they went through that. And it's because we were just protecting you guys. We didn't want you guys to know, and you had no idea. But we need to tell our kids, look, we're having financial difficulty. Daddy lost his job, but God is going to, mama's sick, and God, we have to tell our kids these things. Yeah, amen. Y las personas que han hecho esas cosas, a mí me da, por ejemplo, yo pienso en Moisés. Moisés liberó a Israel, right, de las manos de Egipto. Los pasó por el desierto por 40 años. Él vio milagros, Dios hizo milagros a través de él. Pero al final no pudo ver que no vio la tierra prometida. Porque el propósito de él era abrir el camino para la generación, para Israel. Right? Él hizo su trabajo. Y a veces nosotros tenemos que entender que quizás nosotros no vamos a ver la promesa. Quizás lo vamos a ver, pero no vamos a entrar. Y nosotros somos los que tenemos que abrir el camino para nuestros hijos, para que ellos vean y entiendan, tengan full dependency on God. Dependencia total en Dios. Es mi provisión no viene de mi trabajo. Mi provisión no viene de mi familia. Mi provisión no viene de mi propio labor. Mi provisión viene de Dios. Él mueve y abre y extiende y abre. Right? Por ejemplo, primero, lo que vos estabas hablando de lo de las cadenas, me hace acordar que un día estábamos tomando y mi hermano llega y dice, no, es que nosotros venimos de familia bebedora, tanguera, de familia salsera, ¿sí me entiendes? Y nosotros somos la generación nueva que estamos, y eso me dejó a mí marcado, y yo hice un alto en el camino y yo dije, pero si estos, porque yo tenía primos ya alcoholizados que en el parlante escuchaban un tango, una salsa, y ellos se arrodillaban y se hacían así con el trago. Y primo, te acordás, esto sí era rumbo, esto sí era vida, aquellas épocas. Yo veía eso y yo decía, le llegaba uno, pero yo todavía pues del mundo, pero razonaba muchas cosas. Lo otro es que, sí, romper cadenas, por ejemplo, el propósito de Dios, estando yo aquí, yo digo, Dios me tiene para algo, o me ha tenido siempre para algo bueno,
y he sido malagradecido porque Dios me ha dado la mano muchas veces y por estar en la vida mundana me alejé de Dios y cuando uno se aleja de Dios, otra vez para abajo y Señor, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. Y en estos días cuando ha pasado esta revolución de los antiinmigrantes y todo eso, mi mamá me llamó. Mamá es muy metalizada. Mamá cree que el mundo gira alrededor de la plata, de lo material. Y yo le he dicho, mamá, usted se muere y a usted no le van a echar eso en el cajón. Olvídese de eso. Si yo estoy en este país es por Dios. Dios fue el que me trajo aquí, mamá. Y si Dios no quiera, si a mí me deportan, que no creo porque yo estoy por la voluntad y la misericordia de Dios, vuelvo a Colombia. Nadie se ha muerto porque lo hayan deportado a su país. Yo fui empiezo de ceros. Mi hijo, pero fracasado ¿en qué, ama? ¿En qué voy a llegar fracasado yo? Voy a llegar bien y yo estoy en las manos de Dios, donde Dios me quiera poner, amor. Así de sencillo. Yo le decía hoy, amor, uno no necesita pedirle a Dios. Dios sabe que lo que necesita uno lo suficiente. Ya, a Dios hay que darles gracias. No más. Eso es todo. Yo he conocido personas que han sido acusados por crímenes y han estado en la cárcel, siguen en la cárcel quizás, y el Señor lo ha usado. Y hay un propósito. ¿No? A veces caemos en la cárcel, a veces caemos en una situación que nosotros no esperábamos ni nos merecemos. Right? Eso que tú has dicho es bien, yo creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como papá, que tenemos que transmitir a nuestros hijos, porque va a ser también parte de la bendición, de cómo enseñar a nuestros hijos a de que en los momentos difíciles, los momentos malos, cómo es que ellos deben de reaccionar. Porque cuando las cosas están bien, pues uno naturalmente reacciona bien y celebra y todo, pero el problema es cuando llega el momento que no salió como tú querías, que tú perdiste, que tú eres humillado. Hay que enseñarle a nuestros hijos que eso tienen que aprender a cómo manejar eso, Controlarse. porque no necesariamente eso es malo. La vida nos va a traer eso. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la bendición de Dios y también tenemos que enseñarle a ellos la maldición que existe en el mundo del pecado y las consecuencias del pecado, y que nosotros como creyentes no dejamos de ser humanos y que vamos a recibir el calor de la prueba. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como padres es poder sacar un tiempo y encontrar el momento preciso para enseñar a nuestros hijos, para que ellos puedan comprender un poco ese misterio y puedan por ellos mismos poder machear lo que papi dijo y lo que estoy experimentando, y entonces decir, ok, tengo que reaccionar de esta manera y saber que Dios está conmigo, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es otro reto, porque lo acabas de mencionar ahora, me vino eso, y eso es una de las cosas, especialmente ahora que yo tengo 2 adolescentes, donde quizás están viendo de que todo es tan fácil para conseguirse. Podemos echarle gasolina al carro, podemos comprarnos un hamburger y unas papitas, podemos comprarnos una camisa, podemos estar durmiendo en un techo, aire acondicionado, todas estas cosas. Todo esto es bueno, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo es que llegamos aquí, y lo que uno y encontrar los momentos, porque también yo he tenido la experiencia de que no en todo momento es un momento de clase, pero cuando llega el momento de clase no puedo dejarlo pasar. Yo tengo que estar bien atento, y quizás a mí no me enseñaron a cómo hacer eso. Yo tengo que pedir a Dios sabiduría para poder discernir el momento y no sé qué palabra decir, no acorralar a mi muchacho en la enseñanza constante, pero cuando yo tenga que enseñarle, tengo que enseñarle de la A a la Z. No puedo tampoco darle porciones de enseñanza y dejarlo que él lo ponga y lo ensamble. No, yo tengo que enseñarle. Hay que montar el rompecabezas y que él entienda el beneficio o el peligro de las cosas que se enfrentan en la vida, para que después él empiece. Eso es un buen punto, porque a veces, para decirte la verdad, yo pienso que nosotros mismos como hombres, aún en nuestra edad, todavía el Señor nos está
poniendo las piezas. Yes. Sí, sí. Todavía estamos cogiendo piezas de diferentes. Yo te digo, cuando yo le doy gracias a Dios y me gusta la ilustración del autor, que vamos a entrar en eso ahora, del deporte. El deporte para mí, cuando yo era pequeño, eso era algo que formó mi carácter, el deporte. Y las adversidades que uno se encuentra jugando deporte. Y cuando uno pierde, cuando uno gana, ¿cómo reaccionar cuando uno gana? ¿Cómo reaccionar cuando uno pierde? ¿Cómo reaccionar cuando uno tiene miedo? ¿Cómo reaccionar cuando uno tiene la confianza? Right? Pero tiene que tener la confianza. Hay que sacarlo de algún lado. ¿De dónde se saca esa confianza? Right? Y a veces nosotros no sabemos lo que nosotros podemos hacer hasta que nosotros nos enfrentemos a esa situación. Cuando estamos en el plato, right, como dice ahí en la pelota, cuando estamos en el plato para batear, dice el autor que los niños pasan por 3 diferentes mentalidades, right? Y eso es lo que nos tenemos que enfocar, en cómo nosotros podemos pasar la mentalidad de Dios a nuestros hijos, right? O la mentalidad de cómo reaccionar cuando uno gana y cuando uno pierde, right? Y aquí el autor dice, número 1, muchos se acercan a batear esperando no ponchar, ni recibir un golpe en la cabeza, right? Número 2, otros solo esperan que el lanzador los envíe a primera base para no tener que batear y poncharse. Otros solo esperan lograr pegarle a la bola en algún lugar, cualquier lugar, sea foul o sea, pero por lo menos pegarle. Yo me recuerdo parándome en el plato y dije, Señor, yo decía que por lo menos le pueda darle, porque yo sé que mi coach se va a enojar si no por lo menos toco la bola con el bate. Pero si puedo por lo menos tocar la bola, entonces el coach va a decir, mira, la próxima vez, no te preocupes, estaba cerca. La próxima vez quizás le da. Pero lo peor es pararse en el plato y saber que si poncha, el equipo pierde, o sea tu culpa, o que te relajen en el yo recuerdo teniendo errores. Y cuando llegaba después del juego que estábamos en el ¿cómo es? En el locker room. Yeah, en el locker room, los muchachos se relajan. ¿Cómo fue que tú dejaste ir esa bola? ¿Cómo fue que cómo te ponchaste? Si ese pitcher no es nada. Y yo recuerdo tener que pasar por esas humillaciones y esa situación. ¿Cómo uno reacciona? ¿Verdad? ¿Cómo es que uno reacciona? Yo recuerdo que papi me decía, mira, si te poncha, pero la próxima vez le metes duro. No importa, ponchate 1000 veces, pero una vez te vas a parar y le vas a dar un home run. Y yo recuerdo, papi siempre me decía eso. Y yo veía a papi jugar. Papi jugaba muchas pelotas. Papi jugaba en el ejército. Y jugaba en el equipo en el ejército. Y yo iba a los juegos de él y lo veía. Él siempre era uno de los mejores jugando. Y él siempre quería que yo jugara pelota. Siempre. No, era bueno en la pelota, pero nunca tuve la pasión de seguir el deporte. Pero el deporte a mí me enseñó la mentalidad de, aunque estás perdiendo, tú tienes que jugar duro hasta el final. Tener esperanza hasta el final, hasta que el reloj quede en 0. Si todavía hay tiempo en el reloj, todavía hay tiempo para poder ganar. No importa cuándo. Y en la historia nosotros hemos visto en el deporte milagros a los finales de juego. Gente que han caminado saliendo del estadio o apagando la televisión. Este juego ya se acabó. Y después al otro día escuchan, ganaron. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que ganaron? Y es por la mentalidad. Right? Sí. ¿Y cuántas veces el enemigo a nosotros, right, nos pone en una situación, o quizá el Señor, porque no le podemos dar todo el crédito a él? A veces el Señor nos pone en una situación donde se ve que no hay esperanza. Perdí. Ya es el final. Ya no veo puerta, no veo ventana, no hay nada. Pero mientras yo tenga respiración en mi lungs, en los pulmones, hay tiempo. El Señor puede hacer algo. El Señor puede abrir camino. El Señor puede abrir
the sea. Amen. He can open the sea, right? He can bring fire down from heaven. You know, he can do whatever. Él puede hacer lo que él quiera y lo que él desea, pero a veces él nos pone en esa situación para que nosotros podamos aprender de depender de él y ver que él es el que abre puertas, que él es el que abre camino, que él es el que hace milagros y todavía hace milagros. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ya, ese Señor, ya yo no veo milagros como antes. You know, al contrario, yo veo milagros más grandes ahora, aún más grandes, porque los milagros que está haciendo Dios ahora son internos y están cambiando los corazones de los hombres para poder cambiar generaciones. Pero ¿sabe cuál es el problema, Juan Carlos? La falta de información y la falta de compromiso con pastores o líderes espirituales. ¿En qué sentido? Años atrás, los cristianos tenían fama de locos. No, si usted lee la Biblia, usted se enloquece. No, esa gente son fanáticos, vean, brincan, saltan, y yo no sé qué, ¿sí me entendés? Y el cristianismo sí empezó a surgir, pero era más el catolicismo. Que no, uno no puede beber, que uno no puede fumar, que uno no puede ir a un paseo, que uno no puede ir a una piscina. Esa gente está loca. Pero yo he visto que desde hace varios años o una o dos décadas, el cristianismo ha cogido fuerza. Hay muchas iglesias cristianas, hay gente que ha visto más, o sea, como dicen, en la viña del Señor todo se ve, pero se ha visto más gente volcada a la realidad de la Biblia, digámoslo así, el cristianismo. Ya el catolicismo yo digo que sirve, pero lo cogen como un libertinaje. Conforme entran a la iglesia, así mismo salen. ¿Sí me entiendes? No encuentran, no hay una transformación, sino que, como dicen por ahí, se vuelven cristianos de domingo, no más. Y lo otro, sí, milagros, por eso yo digo, falta de información, milagros sí hay. Pero muchas veces uno dice, es que hermano, yo he matado 10 manes y no, Dios que me va a perdonar a mí, entonces yo sigo, hermano, untado toda la mano. No, es que yo tan pecador, hermano, Dios que me va a perdonar a mí. Si no hay alguien que le esté informando a esa persona quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que Jesús hace, qué es lo que Jesús es capaz de hacer, olvídese que uno todavía está con esa mentalidad de que yo alguna vez escuché a alguien que me dijo, hermano, usted puede matar 1000 personas. Y si usted se arrepiente de corazón y Dios le ve el corazón arrepentido, Dios lo perdona. Pero las consecuencias de la tierra las tiene que pagar. Si usted lo cogieron infragante de la ley terrenal, usted le da cadena perpetua. Dios no se mete en eso y le dice, no, si usted se arrepintió, entonces no me lo van a tocar. No, tiene lo que vos decías, hay gente que cae en la cárcel con un propósito. Pero no es que yo he matado 10.000 personas, Dios ya te va a acordar de mí. Falta de información, falta de estudio, falta de compromiso. Y lo que el pastor estaba hablando ahorita, lo voy a añadir una cosa. Lo que uno lucha por un hijo en 10, 15 años, el del colegio, el de la esquina, el de la calle, en 5 minutos se lo tiran. Si uno no está pendiente y preparándolo, porque usted tiene, y en todos los países, pero en este país yo veo más gente, más pelados, más crazy, más locos, más liberados, porque yo veo que los pelados los tiran al colegio como una guardería para los papás tener el tiempo de poder ir y producir plata. A ellos no les importa si aprendieron o no aprendieron, ahí me lo tienen, entonces yo tengo la oportunidad de ir y producir. Y de papá necesito tal cosa, sí, tenga el celular, sí, tenga la tableta, sí, vaya con sus amigos. No están pendientes quién es el amigo, dónde está. Cuando ya el papá se dio cuenta, el pelado está perdido. Entonces, eso es muy importante, estar uno, quién es el amigo, para dónde va, usted venga a esto. Sí. No, es verdad. Y yo recuerdo que papi me decía, hay un refrán que todo el mundo conoce, dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo, en verdad, cuando papi me lo decía, tú no sabes nada. Mis amigos también, ellos no me influencian a mí, pero la realidad es que sí, influencian el camino, influencian el desarrollo, influencian el carácter. Right? Mientras más uno pasa con personas que quizás no tienen la mente en el Señor. Y cuando uno anda con personas así, por mucho tiempo, uno ve el Señor como menos. Ve nuestra fe como menos. Porque uno ve que a veces esas amistades
se ven que tienen éxito, que han podido lograr cosas terrenales aquí, y tener diferentes. Pero el enemigo también presenta eso, right? Y yo conozco muchas personas que son exitosas aquí en la tierra y han logrado mucho pero en verdad lo tienen todo, right? Estamos mirando las cosas con with a closed lens, con una lente cerrada, en vez de abrir la mente y decir, wow, las cosas, el éxito aquí en la tierra no es todo, ni tiene mucho valor, right? Lo que tiene valor es donde está nuestro corazón. ¿Dónde es que nuestro corazón? ¿Dónde descansa nuestro corazón? ¿Dónde descansa nuestro corazón? ¿Nuestro corazón descansa en las cosas terrenales? ¿O nuestro corazón descansa en el Señor? Igual, es que nuestra riqueza, la visión de nosotros es terrenal. Pero en este estudio o en la Biblia, eso es una vida espiritual, y esa riqueza que vos decís que mantiene su man. Yo le decía a Ana, amor, ¿cómo ese man que es un ladrón o es un mafioso, mire cómo vive, mire los carros, mire las fincas que tiene, y uno que no ha hecho ni la mitad de lo que ha hecho ese man, y como un man de eso sí vive bueno y uno no? Entonces, Dios, ¿dónde está? Pues Dios. Pero después Ana me dijo, usted no sabe la vida que él lleva, come solo, por eso. Y lo otro es, claro, el diablo le presenta a usted las riquezas y las fortunas y todo, pero más adelante que se le torció, lo hizo encanar, meter a la cárcel, o lo hizo matar, o lo hizo internarse en el monte porque lo están siguiendo. Entonces eso ya no es vida. ¿Cuántos mafiosos en Colombia no se volvieron paramilitares y guerrilleros porque ya no son mafias citadinas, sino mafia del monte, y les toca ya comandar un ejército de guerrilleros para poder sobrevivir? Y después, el último, hay uno que lo cogieron hace poquito, malo, del Golfo, el clan del Golfo se denominaba eso. Igual, yo todo pensé, menos la reacción de ese tipo cuando lo montaron en el avión de la DEA para acá llorando. Y yo decía, ¿cómo? ¿Llorando este man? ¿Cómo sería yo creo que le cruzó toda su vida por delante, porque es que todo el mundo le tiene miedo a una cárcel aquí. Es que no es lo mismo aquí en Colombia, que vos tenés los lujos de una pieza sola, tu camarote, tu televisor, aire acondicionado, whisky, mujeres te dejan entrar, celulares. Aquí es 2x2, digo, y vio la luz del sol una vez al mes y ya. No, es que, todo el mundo le tiene miedo a una cárcel aquí en Colombia. Y aquí, bueno, y yo pienso que aquí las cárceles son buenas. Yo pienso que la gente vive bien aquí en las cárceles, I mean, I've heard people say, yo ni quiero, por favor, señor. Las cárceles federales supuestamente son más cómodas que las del Estado. Hay cárceles que son bastante... son más... Yo quería decir algo de lo que Daniel dijo ahorita acerca de los hijos. Uno tiene que ser transparente con los hijos, porque los hijos tienen que ver quién es el padre, quién es la madre. Porque ese es el ejemplo que ellos van a mirar. Aparte de lo de la escuela y eso, ellos están con papi y mami 24 horas desde chiquitos. Después cuando van a la escuela, vienen de la escuela, ven a sus padres. Eso es el ejemplo y Daniel dijo algo, que a los niños hay que decirles las cosas como son. Una cosa que yo le doy gracias a Dios que vienen mis padres, que me enseñaron, que mi papá nos enseñó a ser trabajadores, pero una cosa yo aprendí de él es que él trabajaba, llegaba a casa, se bañaba y todos nos íbamos para la iglesia. Pudiera estar cansado, trabajó overtime o lo que fuera, nunca hubo una excusa de decir, estoy cansado, no voy para... Eso yo lo aprendí y le enseñé a mis hijos de la misma forma, porque yo trabajaba, especialmente cuando vivía en Puerto Rico, yo viajaba a toda la isla. Muchas veces yo llegaba a las 6:30, 7, me bañaba, quizás no comía, pero íbamos para la iglesia. Y ellos, pues, hasta el sol de hoy, yo digo, gracias a Dios que ellos han aprendido ese ejemplo. Y ese es el ejemplo que ellos tienen que enseñarle a sus hijos. Porque la Biblia dice que le enseña a tus hijos y los hijos de tus hijos, and so on, and so on, and so on. Eso nunca termina, ¿verdad? Y eso es lo que se llama legado. Eso es lo que se llama legado, que se deje algo establecido
de años atrás, porque yo lo vi con mis padres, con mis abuelos. Yo no me acuerdo, por ejemplo, los padres de mi madre, yo no me acuerdo mucho de ellos, pero sí también ellos aceptaron al Señor y le dieron ese ejemplo a mi mamá. Pero, perdóneme, don Pedro, lo que usted habla, lo que el pastor habla y lo que Juan Carlos han hablado de los papás son tres casos distintos. Pero Juan Carlos, yo más o menos conozco la historia de tu papá, pero yo veo que vos hablas con orgullo de tu papá, a pesar de sus tropiezos y dificultades, y tenés historias bonitas de él, y tenés ejemplos buenos de, o sea, lo que haya sido, pero te transmitió y te criaste con una mentalidad de muchas cosas buenas de tu papá, ¿sí me entendés? Siendo otro, es que mi papá, lo mismo el pastor, con sus tropiezos con el papá, pero con ese respeto, con no sé, don Pedro lo mismo, pues no conozco mucho la historia del papá de don Pedro, pero me imagino que un señor también recto, pero a lo que yo voy es que me da alegría, o sea, ver a ustedes dos con los problemas que tuvieron de sus papás y se les nota el orgullo a pesar de las dificultades y el respeto hacia ellos. Pero yo digo que eso es digamos, por el camino en el que ustedes están o han andado. Pero yo quiero añadir que en el caso, por ejemplo, una persona que viene al Señor, que los padres no son cristianos, pero ya, en el caso tuyo, ya tú estás en el Señor. Tú tienes que, como estamos hablando de cadena, tú tienes que romper esas cadenas, porque tú eres ahora la persona que Dios ha puesto para, no solamente para liderar tu hogar, enseñarle a tus hijos quién es Dios, las experiencias que tú has tenido, sino a tu familia que está alrededor. Y ellos ven en ti algo diferente, van a decir, bueno, pero este no es el mismo, ese no es el primo que yo conozco que se sentaba conmigo a darse el trago. Esta es otra persona. Ahí tú estás comenzando que un legado, no solamente para tus hijos, sino para tu familia, para las personas que te conocen, que conocían quién era Carlos anteriormente, pero que ahora Carlos está sentando un precedente, ¿ves? De que las cosas son diferentes, de que en tu casa ahora reina el Señor y que tus hijos van a seguir esos mismos pasos. Pero saben que, vea, Dios sabe cómo hace las cosas. Ayer me puso un video de Danilo Montero, cómo Dios lo tocó a él y cómo lo transformó. Y se refiere, y eso que ustedes hablan, ya me acuerdo por lo del video, el perdón, porque el papá de él fue un alcohólico, maltratador de la mamá, y el man se crió con ese rencor y todo eso, y ese man más adelante, cuando estaba contando su vida, el testimonio llegó y dijo, Dios lo cogió, él pensó que él había perdonado al papá, pero no lo había perdonado, y él escuchó la voz de Dios cuando Jesús le dijo, y eso sí me quedó marcado, yo perdono lo imperdonable. Y como yo te perdoné en la cruz, yo necesito que usted vaya y perdone a su papá. Eso me dejó a mí marcado esa palabra, perdono lo imperdonable. A veces me aguaba el ojo viendo el testimonio ahí. Entonces, ahora dando cabos, como dice, él tiene perdón, él no tiene rencor hacia el papá, a pesar de lo que el papá haya hecho. Hay un perdón verdadero, lo mismo el pastor, una transformación y un perdón verdadero. Entonces Dios sí, o sea, Dios cambia y Dios transforma, pero ese cambio y esa transformación también tiene que, pues, uno mismo tiene que prestarse para eso. Yo me atrevo a decir, y corrígeme si estoy mal con el nombre, yo pienso que el Señor está levantando una generación de Josías. Josías fue el rey que no conocía del Señor, right? ¿Quién era el rey joven que no conocía del Señor y fue al templo y encontró la Biblia y empezó a leerla? O alguien se lo leyó y él, pero ¿por qué nadie me enseñó? Él conocía el Josiah, pero creo que fue el rey más joven de Israel. No sé, 8 o 9 años. Pero por la historia, nos lleva a decir, nos enseña de que él no fue enseñado en los caminos del Señor. No fue, y la fundación, el principio del reino de él era el Señor, pero la Biblia estaba escondida
en el templo cogiendo polvo. Yes. Yes. Y nunca el papá lo abrió para enseñarle. Y cuando él lo leyó y escuchó palabras por la primera vez, ¿qué pasó? Fue transformado completamente. Sí. Right? Pero conocía del Señor, right? Pero él fue el que recibió transformación a través de la palabra de Dios. Y yo pienso que en estos días el Señor está, porque no es solamente la iglesia de nosotros. Yo he hablado con otros hombres de otras iglesias y hay grupos de hombres que se están levantando, pero grandes grupos de hombres, y están estudiando la palabra, leyendo libros y siendo transformados completamente interno, y las familias siendo transformados, unidos, right? Y no es solamente, yo conozco un muchacho en la industria donde yo trabajo, que yo lo conocí a él en la industria hace unos 10 años, y él era siempre en los clubs, siempre bebiendo, siempre era casado y consigo, pero siempre con otras mujeres, y se daba, pero la vida es loca. Y ahora abrió una iglesia. y yo lo veo y yo digo, wow, what a transformation, man. You know, y eso nos deja saber a nosotros que el Señor está haciendo cosas. El Señor está trabajando en la vida de los hombres y en la vida de la familia y tratando de unir nuevamente, you know, lo que ha sido devalorado, devalued in our society. You know, the system of family, el sistema de familia ha sido devaluado. It's been devalued. Ya no vale lo mismo. Pero el Señor yo pienso en mi corazón y lo creo que lo está restaurando. Right? Yo lo siento en mi familia. Yo lo siento en mi vida. Yo sé que muchos de ustedes también lo sienten también. Sienten la responsabilidad, sienten la presión, sienten el reto de tengo que hacer algo diferente. No puedo ser igual. Tengo que seguir cambiando. Eso lo hablamos en una clase del pastor lo que yo le dije a él en una clase, la falta de compromiso. Porque muchas veces, Juan, nos volvemos cristianos y no de domingos, no más. Y en semana no tenemos. Yo respeto eso, porque yo no sé la vida de cada quien ni el trabajo de cada quien. Pero necesitamos más compromiso, necesitamos más compenetración entre nosotros mismos, necesitamos más estudios bíblicos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos una cantidad de cosas, porque no basta con ir un domingo a la iglesia y darnos golpes de pecho y seguir la misma vida, porque muchas veces es que pastor, es que no tengo para la renta y tal cosa, y cada vez yo, o sea, voy a poner un ejemplo, nos endeudamos más y más con tarjetas y más, y muchas veces nos vemos tan cerrados que nosotros sabemos cuál es la solución. Me parece que el pastor un día no lo dijo, nosotros podemos vivir con lo suficiente. ¿Sí me entiendes? No necesitamos lujos, que el carro del año, que el celular del año, que es que mi hijo no se puede quedar atrás. Entonces nos llenamos de necesidades sin necesidad. Y después, Señor, sácame este pozo. Pero los culpables somos nosotros mismos, porque tenemos la solución. 6 meses atrás, el sí que yo le hubiera dado a mi hija, hoy es no. You know what I mean? Y ella tiene que entender por qué hoy es no. Y 6 meses atrás era así. You know? Y no es porque estamos retrocediendo, right? No es que estamos retrocediendo, es que estamos en una época diferente donde el Señor nos está demostrando y enseñando dependencia de Él. Y yo le estoy haciendo una injusticia a mis hijos si no les digo de que el Señor está moldeando a papi, right? Que está moldeando a papi diciendo y tratando de enseñarle a papi de que mi provisión no viene de nadie, ni de mi trabajo, ni de mis propios esfuerzos, que vienen del Señor. Que no es que yo no me esfuerce, right? No es que yo no me levante por la mañana y esté enfocado, y no, es que combinando mis esfuerzos
con la ayuda y la dependencia del Señor, uno logra más. Sí, Señor. Uno está feliz, uno está alegre, uno ve la mano del Señor, uno sabe que no está solo. Porque la realidad del caso es que los esfuerzos míos, yo no puedo depender de que mi familia supla, right, la necesidad que el Señor provee. Yo no puedo permitir que mi trabajo supla las necesidades que solamente el Señor puede suplir. Right? Hay necesidades que nosotros tenemos que solamente el Señor puede suplir. Y eso es lo que a veces nosotros nos tenemos que enseñar. Y para regresar al libro rapidito, para terminar esta sección, decía en la página 102, más o menos a la mitad, dice, muchos padres tienen niveles muy bajos de expectativa al definir el éxito de sus hijos. Wow. Yo recuerdo momentos donde oí las palabras, tú eres un bobo y no vas a lograr nada si sigues así. Recuerdo esas palabras. Pero muchas veces pero otra vez, regresando al ciclo, regresando a la atadura, right? Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos tener baja expectativa de nuestros hijos, aunque uno vea que ellos quizá a veces hacen errores que uno dice, wow, ¿really? Pero, y la primera palabra que quizá quiere salir de nuestra boca es, tú eres bruto, right? O tú no estás pensando, you know? Pero esas palabras pueden impactar a un niño por vida. Por vida. Muchos de ustedes quizás se recuerdan de palabras que se le han dicho o frases que se le han dicho cuando pequeños, que todavía se recuerdan y que quizás el enemigo lo utiliza para poder alejarte de Dios o para poder dañar tu confianza. Sí. Y uno de los puntos que dice, algunos padres apenas se conforman que no arruinen su vida. Eso lo he escuchado de padres. Yo por lo menos quiero que mis hijos por lo menos no sean un fracaso. Que estén en la cárcel. Que por lo menos, exacto, que mientras... Que aprenda a defenderse. Right. Y el otro que dice, otros esperan que terminen una carrera universitaria y encuentren un empleo decente. Right. Y sería como esperar que tu hijo llegara apenas a primera base. Sí, exacto. Hay que demostrarles a nuestros hijos que la primera base es el principio. Right? Para llegar a home se necesita el Señor. Sí. Se necesita la dependencia de Dios. Quizás tu propio esfuerzo te lleva a primera base. Te lleva, pero después de eso, el Señor tiene, right? Para poder llegar a home, para poder tener un home run, right? Esta parte de la resolución trata de poner la visión de Dios en sus mentes al decidir llegarles al corazón. Hay unas preguntas aquí que quisiera, que son para mí son retóricas, o retórico, however you say that. Pero dice, ¿cómo debería verse el éxito para tus hijos? Algo que uno tiene que pensar. ¿Cómo se ve el éxito en tus hijos? ¿Qué tú ves como éxito en tus hijos? Cuando tú piensas en que tus hijos sean exitosos, ¿cuál es esa imagen? ¿Lo saben? ¿Saben cuál es? ¿Se lo has dicho? ¿Hablaste del tema? ¿Te han visto como ejemplo? Ouch. ¿Cuántas veces nosotros como padres quizás, yo sé que yo me he sentado a veces y he dicho, quizás mi vida va a ser lucha todos los días. Y quizás mi vida todos los días va a ser de 9 a 5. Nunca voy a poder alejarme del 9 a 5. O el 9 a 6. Perdón, que acorte las horas, ¿viste? Mi vida va a ser de 8 a 5 por el resto de mi vida. A ver si yo me puedo a pensar, ¿me voy a poder retirar? ¿Me voy a poder retirar? No sé. Pero ¿por qué tenemos esa mentalidad de... No podemos tener la mentalidad de fracaso. No podemos tener la mentalidad de que nuestra vida siempre va a ser sufrimiento.
Imagínate esa mentalidad si lo pasamos a nuestros hijos. Lo difícil que le va a ser a nuestros hijos. Uno tiene que saber y entender y depender y saber y reconocer de que Dios no va a permitir que nosotros seamos un fracaso. Y creo que parte de lo que nos va a ayudar es cambiar la definición de fracaso. Porque nosotros cogemos las definiciones de fracaso y las definiciones de muchas palabras del mundo. That's right. Y éxito real lo define Dios. Wow. So, yo creo que tenemos que nosotros comenzar a redefinir y ver qué dice Dios que es un fracaso, qué dice Dios que es éxito. Y entonces, una vez yo reciba eso, yo puedo decirle a mis hijos, muchachos, princesa, esto es éxito. Yeah. Y Dios no quiere sencillamente que tengamos plenitud en Él. Él quiere plenitud completa en nosotros. So, la bendición de Dios para nosotros es integral. Afecta el espíritu, afecta el alma, afecta el cuerpo. Dios quiere lo mejor en el espíritu y quiere también que nosotros, mientras estamos aquí, que vivamos con las bendiciones que Él nos quiere dar también, con las bendiciones que Él nos quiere dar. Eso es éxito. Porque el mundo dice, no, éxito es cuando tú tienes 3 carros, éxito es cuando tú tienes $1 millón en el banco, éxito es cuando tú tienes muchos amigos, éxito es esto, esto y esto y esto. Fracaso es cuando tú tienes que estar metido en la iglesia todo el tiempo. Fracaso es cuando tú tienes 2 o 3 personas nada más cerca de ti. Fracaso es cuando tú tienes una bicicleta. O sea, el enemigo y el mundo y la carne siempre va a tratar de tergiversar la verdad, aunque sea un poquito, Pero no, aunque sea doblarla un poquito. un fracaso, pastor, alejano de Dios. Eso es un fracaso. No, sí, Pero por eso es que diga la Biblia. Pero mire que Jesús escogió los 12 apóstoles. Yo le ponía un ejemplo a un amigo ahora. Escogió del montón 12 personas que eran analfabetas, no letrados, no estudiados, una gente del montón. Y ellos no fracasaron. Pues para muchos dirán, estos manes fracasaron. Y ellos nunca alcanzaron a pensar la fama y la, ¿cómo te digo yo? Como la inteligencia de escribir por medio del Espíritu Santo, pues claro, y llegar a hacer un libro, o sea, o los evangelios, o todo eso por medio de Dios. Y ellos al último, que mire que ellos cuando Jesús lo están crucificando y todo ese proceso, ellos tuvieron miedo. Yo pensando, Pedro se escondió, lo negó, pero más adelante usted me explicó que es que el Espíritu Santo les dio fuerza y poder y ya ellos frenteaban, ya hablaban de la palabra sin miedo, y si ya los mataban, ellos decían, esto es ganancia, ya lo que hicimos. Entonces, Esa es victoria. No se pierdan la semana que viene. La semana que viene hablamos del éxito en la vida real, que es el punto que tú dijiste. Lo que tú acabas de decir, quiero terminar con eso. Y es interesante cuando uno ve, porque muchos hablan de los 12, pero dicen que Jesús tenía miles de seguidores, miles que lo perseguían y lo seguían, pero Él escogió a 12 para abrir el camino. Por eso la palabra dice que nosotros no solamente somos seguidores, somos discípulos. ¿Tú eres seguidor o eres discípulo? El discípulo es utilizado para abrir el camino. Ser discípulo. El discípulo aprende. El discípulo tiene la mentalidad abierta y el corazón abierto para recibir y para ser enseñado. Y para ser guiado. Y para ser moldeado. El seguidor solamente sigue. Y está en el vicinity. Son domingueros. Son los que vienen y están alrededor, pero no verdaderamente son discípulos que quieren aprender, que quieren mejorar, que quieren abrir camino para mejorar la próxima generación, pagar el precio. Los discípulos pagaron el precio, fueron mártires para poder sacrificarse para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, right? Para que nosotros pudiéramos tener lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Y hablando en términos de deporte, el discípulo es el que está aprendiendo del coach cómo jugar y el seguidor es el fanático que está mirando lo que está pasando.
Yep, that's it. Yeah. And you know that it's one of the hardest things, and I know the pastor would agree with me, and you guys would agree with me. The hardest thing is to get somebody to stop from being just a believer to become a disciple. Yeah. Because the church is full of believers. So true, bro. So true. Churches are full of believers. Yes. And you say, okay, let's get to work. No, pero, I can't. Yo tengo una clara, this, Yeah. It's the hardest thing, to get people for that just to switch Mm-hmm. from, okay, I'm not just a believer. I'm supposed to be a disciple. Yeah. And even within the disciples, Mm. even within the 12, Jesus really got together 3. Mm. And he would, hey, James, John, Peter, come here. And he would, so even from Because he knew their hearts. Yeah. Conocía sus corazones, sabían que ellos eran más susceptibles a seguir su... Y como quiera Peter lo negó. But see, that gives me hope. Yeah, it's true. Yeah, right. And Peter could mess up as many times as he did, Yeah. and he still got it. Yeah. I'm okay. It's true. It's true. Y fíjate, algo que yo aprendí el Señor mientras estaba leyendo, es a veces uno tiene que dejar de relacionarse con los hombres de la palabra que fracasaron y comenzar a relacionarse con los hombres que pudieron hacer grandes cosas, right? Y el ejemplo que me viene a la mente es muchos cristianos se relacionan con David, porque David fracasó y él era un hombre siguiendo el corazón del Señor, whatever. Pero la palabra también habla de Daniel. Y tiene que haber un momento de madurez en el hombre que dice que uno tiene que decirse, me voy a dejar de relacionar con David y comenzar a relacionarme con Daniel. Porque Daniel oraba todos los días, 3 veces al día. Él era dedicado al Señor. Dedicado. Dedicado al Señor. Todos los días. En todo. En toda situación. David, el Señor todavía lo amaba, right? Pero Daniel hizo cosas. You know what I mean? Y nosotros nos tenemos que relacionar. Es tiempo de dejar de decir, bueno, el Señor me perdona, el Señor entiende que yo fracaso y el Señor sabe que yo no soy perfecto. Y hay días que nosotros, está bien que yo no oren. No, hay que, para poder abrir camino y cambiar una generación y hacer una diferencia en nuestra familia, hay que tomar la mentalidad de Dios. Amén. Sí, Señor. Eso hay que decirlo otra vez el miércoles que viene. La mentalidad, el mindset. Tenemos que cambiar eso. Sí, porque eso no va a cambiar. La mentalidad es todo. En el trabajo, en nuestra carrera, en los deportes, en la vida, en todo. Y en el Señor aún más todavía. Sí, Señor. It's all about input. Yeah. Right. What is our input? Yeah. Forget about your output. Yeah, forget about output. Output just happens. Yeah, exactly. Output will happen depending on where the source is of your input. Exactly. It'll come naturally, right? Yeah. Busca del reino de Dios y todo lo demás será. That's it. Amen. Vamos a todo eso. Awesome. Pedro, can you close us in prayer? Sure. Santo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento, Padre mío, que podemos reunirnos, Señor, en este lugar para estudiar tu palabra, Señor, para aprender de ti, Padre mío, de tu palabra, Señor, que es, Señor, es vida, Señor, es lámpara, nuestros pies, y nos enseña todo lo que tenemos que hacer, mi Dios, desde que nacemos hasta que morimos, Padre Santo. Tú nos estás ministrando a los hombres, Padre, para que seamos ejemplos, seamos luz, seamos guía, Padre mío, para nuestros hijos, para nuestros nietos, Padre mío, que vean en nosotros, Señor, que te vean a ti, Padre Santo, mi Dios, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Bendice cada hermano, Señor, cada hogar representado aquí, Padre, que tú prosperes su caminar, mi Dios, su levantar, mi Dios, su mover,
Dios mío, Señor, y que todo lo que ellos hagan, todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, siempre teniéndote a ti primero, Señor, y lo hagamos para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos una vez más, Señor, mi Dios, y te pedimos que tú nos cuides. Vamos a salir de este lugar, mi Dios, esperamos que tú nos protejas en el camino y que podamos llegar bien hasta nuestras casas, Señor, y que nos lleves envueltos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. God Hey, God bless, man. bless you, brother. Go to the-